les aclaro, aunque no se note. En esta lucha de científicos, estamos hablando de, para dar una idea, en el primer congreso que se resolvió definir la física cuántica, ya se venía trabajando, hubo 27 físicos que recibieron premios Nobel, así que no estoy hablando de los chicos del barrio, estoy hablando de Einstein de otro, pero, o sea, el top de la ciencia, discutiendo sobre esto, sobre la física cuántica. ¿Qué es lo que está en juego para mí, aparte de otras cosas? ¿Qué está en juego? Siguiendo a Einstein, que era uno de los líderes, Einstein dice, Dios no juega a los dados. Traducido esta frase, que tiene que ver con una polémica enorme que se dio en una discusión de física cuántica en un gran congreso que hubo, ¿qué está queriendo decir? Que todo está escrito y determinado por la voluntad de Dios. Voluntad de Dios. O sea, si él dice, y además lo que creen, Dios no juega a los dados, quiere decir que todo el mundo material puede ser explicado porque Dios ha determinado cómo funciona toda la materialidad. Quiere decir que el famoso concepto que usamos, pero nunca razonamos, que es que no existe la casualidad, bueno, Einstein dice, no existe la casualidad. Lo que existe es la ignorancia de las causas de ciertos fenómenos, nuestra ignorancia. Pero siempre, cuando aparece la claridad de esa ignorancia siempre está ligado a esta ley. Todo está sobredeterminado por la voluntad divina. ¿Está bien? Un religioso, y de algún modo los científicos muchos creen en Dios, les aclaro. ¿Por qué? Porque la perfección de lo que descubren es de tal magnitud que está claro que no es la mano humana quien lo hace. No somos nosotros, sino nosotros, bueno, algunos dicen la naturaleza. En la Cábala hay una explicación de eso. Porque uno de los nombres de Dios, Dios no tiene nombre, es un innombrable. Los nombres son manifestaciones de la presencia de Dios. Y una de las manifestaciones, ¿sí?, de la presencia de Dios es la palabra naturaleza. Quiere decir que hasta la naturaleza es creación de Dios. Pero ese es un concepto religioso. ¿Quién cree en esa pavada? No, qué Spinoza. No, qué Spinoza. Esto está en la enseñanza de la Cábala judía hace 3200 años. ¿Qué Spinoza? Sí, yo sé quién es Spinoza. ¿Qué Spinoza? No, perdón, lo que quiero decir, perdón. ¿Por qué digo esto? Esto es así. Porque cuando hablamos de Spinoza, mire, esto es egoico. Nombrar a Spinoza es egoico. No a Spinoza solo, todo lo que hacemos. Es así, en los dibujitos animados, para nosotros las piedras piensan como humanos, los osos y los elefantes piensan como humanos y actúan como humanos, ¿o no? Miramos lo de todo es humano. Los animales, los leones son buenos. No vayas a las junglas porque vas a cambiar de idea. Quiere decir, todo es humano. Esa es una necesidad egoica de que todo es humano. Entonces, cuando Spinoza lo único que hizo es tomó los textos que yo leo, escritos de la mano de Moisés. ¿Está bien? Y Moisés no lo escribe porque lo descubrió. Punto. Pero no me voy a meter en eso. O sea, Moisés, digamos, Moisés Dios, esa es la enseñanza, se lo baja y Moisés lo único se lo escribe y lo enseña. Moisés enseña la Cábala, parte de la Torah, esa es la verdad. Pero nosotros todo es humano. Si no estamos nosotros, el mundo no vale nada. Bueno, sigo. ¿Estamos hasta ahí? Vamos a la discusión. ¿Qué se discute en el mundo subatómico? En los pizarrones, claro, no hay otra forma. Todos son fórmulas. Todos son fórmulas. Sí. En los pizarrones que describen fórmulas teóricas de átomos, neutrones y todo, desarrollos, ¿no? Son desarrollos teóricos. Teoría de la relatividad, lo que sea. Lo que vos quieras. Pero el hombre construyó una bomba atómica. No. Nuclear tampoco. Tampoco. ¿Por qué se la llama así?
Acá, prefiero que no hagan preguntas ahora, pero la tomo. No, tranquila, la tomo, sirve. Yo para no llevarme más lejos. Pero no. Es así. Esto somos nosotros los humanos. Recordá lo que dije. Si Dios no existe, yo soy libre. Yo soy Dios. Si Dios existe, sonamos. Yo soy el siervo de Dios. Entonces, en mi interior, ¿qué quiero ser? Libre. Si quiero ser Dios, quiero crear las cosas como a mí se me dé la gana. Para lograr eso, Dios no existe. Quiere decir que estamos en una dualidad en la encarnación. Hay esto o hay aquello. Hay el bien o hay el mal. Hay la vida o hay la muerte. Hay Dios o Dios no existe. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos decís que nosotros inventamos la bomba atómica, eso es lo que tú, no es personal lo que te digo, ¿no? O sea, no, me incluyo en este lugar egoico, no es que estoy afuera, estoy adentro. Lo que vos decís es que la bomba atómica, el hecho de hacer la bomba atómica la construyó Dios. Ah, no, si Dios no existe, la construimos nosotros. Pero eso es una creencia. Una u otra. Las dos hasta ahora son creencias. Como Dios no lo podemos ver, es una creencia, creo o no creo. ¿Está bien? Nos quedamos en la creencia, en la dualidad, blanco-negro. Cuando vamos a la física cuántica, ¿cuál es la concepción de la ciencia? La verdad. Esa es la intención. Pero cuando entramos en el mundo de lo subatómico, que no puede verificarse, porque en el mundo de Newton, que es hasta el mundo atómico, todas las teorías de Newton se pudieron verificar. Y la teoría de Einstein sobre la relatividad no se aceptó hasta que no se verificó con un fenómeno celeste que hubo en 17 años después, le llevó tiempo que se verifique, en un fenómeno celeste del cielo, con iluminación, la reflexión de la luz, bla, bla, bla. O sea, hubo una verificación. Se había calculado previamente que tenía que pasar esto con el desvío de la luz, por una estrella que se prendía fuego, cosas de ciencia, se corroboró realmente y entonces ahí se convirtió en verdad lo que decía Einstein. ¿Pero por qué? Porque Einstein hablaba del mundo atómico y hasta ahí se pudo corroborar. Y ahí se convirtió en verdad. O sea, por eso esa opinión es científica, se mostró. Con el mundo subatómico no hay forma, es solo teórico. El concepto de física cuántica no lo digo yo, perdón, estoy hablando de los creadores de la física cuántica, lo que digo, no es mi opinión, yo no soy físico. El mundo subatómico no es un mundo que pueda ser verificado de ninguna manera por los humanos, no hay cómo. Es una hipótesis imaginaria de pizarrón. Todo el tiempo, todas las discusiones contra los pizarrones. O sea, de ellos. Son números, símbolos, signos, y chacachac discuten y sacan eso, pero punto. No hay una verificación concreta. Pero para nosotros los humanos... Por eso, en Barcelona está el Instituto de Física Teórica. Teórica. Todo el tiempo fue teórico. Tal cual. Y hay, no iba a decir cierto, no, docenas de ingenieros y plasma, pero siempre teórico. Siempre teórico, porque ¿de acuerdo? Es el mundo de la probabilidad. Exactamente, quiere decir. Pero perdón, con respecto a la probabilidad, ¿cuál es la discusión? Esto de fórmulas, cada vez que había un congreso, toda la explicación era matemática, fórmulas, suma, resta, raíces, números. Para que pesquen de qué se trata, y lo voy a cerrar acá porque tengo más temas para meter, que es así. ¿Qué está en juego? La discusión. O este mundo subatómico puede ser verificado, aunque sea en forma matemática, o este mundo subatómico no tiene ninguna posibilidad de existencia real.
Esto es la discusión de ellos, no es la mía. No sé si entienden qué quiero decir. Estamos sosteniendo el poder de un conocimiento, bla, 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 que el creador de esa teoría, que se la planteó, entre otras cosas, a Einstein y equipo, en estos congresos famosos que hubo, 1927, una cosa del Instituto Solvay, que creó esto especialmente para estudiar la física, estaba hablando de Madame Curie, o sea, estamos hablando de el top ten. El creador de este concepto dice que no hay forma de que el ser humano pueda creer que el mundo real, esta teoría exista en el mundo real. Se llama, el creador de este wow, se llama la teoría de la incertidumbre. Incertidumbre quiere decir no, certidumbre es verdad. Quiere decir que el creador de esta teoría, que todo el mundo habla, física cuántica, el creador, estoy hablando del Congreso de los Monstruos, no entre casas. ¿Qué dice el creador? ¿Qué nombre le pone? Teoría de la incertidumbre. La pregunta es por incertidumbre, que si es una teoría de lo que se puede verificar. Y la conclusión es que el ser humano no tiene ninguna posibilidad de corroborar en el mundo práctico, físico, que esa teoría es verdadera. Por eso se llama, él mismo le pone teoría de la incertidumbre, quiere decir que... Por eso yo, haciendo gala de un humor particular mío, digo que están a punto de salir las famosas hamburguesas cuánticas. Es lo último que me falta, porque lo escuché en todas partes. Jabones cuánticos, hamburguesas cuánticas. ¿Sí? Si salen, acuérdense de mí. ¿Qué está en juego? ¿Qué está en juego de fondo de esto? Porque eso es una discusión teórica, la física. ¿Qué está en juego? El trasfondo que está en juego en eso científico es si Dios existe o si Dios no existe. Ese es el trasfondo. ¿Por qué? Con la teoría de la incertidumbre, lo que predomina es la teoría del azar. La ley de causa y efecto desaparece. Quiere decir, las cosas pueden suceder al azar. Al azar es, sí, no, da lo mismo. Estamos hablando de los monstruos de las ciencias más exigentes que hay, o sea, lo más cerca de la verdad. ¿Qué dominó en el Congreso? Porque estaban de un lado y estaban de otro, o sea, pasó de todo contra pizarrón, le aclaro, o sea, varios días, Einstein se iba a la casa y traca, le hacía planteos matemáticos de alto vuelo, y los otros trabajaban y le corregían lo que Einstein le planteaba, y la otra noche Einstein agarraba otra temática de ese planteo, se los ponía, y los otros volvían y hacían lo mismo y se lo seguían corrigiendo. Y Einstein no encontró en ese momento la forma de desarmar la forma escrita matemática que le planteaban en el pizarrón. Y esa era la verdad. ¿Qué hay de fondo? Que los humanos eligieron negar la existencia de Dios para poner la existencia en manos de la casualidad. Ese es el trasfondo de la física cuántica. Ese despelote sigue funcionando. Le están a punto de desarmar, pero encontraron cómo desarmar la teoría del físico cuántico que desarrolló. Hay que estar metido en ese mundo, yo no, pero por curiosidad leo, hay que estar metido. Estamos hablando de los monstruos. La matemática, se llama la álgebra, pensamiento abstracto. Es lo más insólito que se puede razonar. Es tal así, lo dicen ellos, no lo estoy inventando yo, lo dicen ellos,
que rechazaban, por ejemplo, formas de razonamiento matemático usados desde la antigüedad para obtener resultados positivos. ¿Por qué? Porque cuando hacen la formulita, el que sostuvo este concepto de que no hay forma de corroborar físicamente que lo que él dice es cierto, ¿cuál es el pequeño detalle matemático que le da? Que para que su fórmula sea completa, uno de los simbolitos que representa el mundo dimensional excede la 3 dimensiones. Por eso es que escucha decir, no, el mundo es multidimensional y estamos acá y simultáneamente de otro lado. No hay ninguna corroboración de eso. Solo toman ese concepto de que el mundo en sus fórmulas no da 3 dimensiones y esto es todo matemática, no hay otra forma. Está obligado a poner un número dimensional como de 7 u 8 veces, como si hubiera 8 dimensiones, pongámoslo. Y ahí la fórmula da cierta en el pizarrón. Bien. Perdón. Sí, puede. Las fórmulas que usted dice que la cual se manifiesta la física cuántica, ¿no se aplican o inciden en el mundo digital? Perdón, ¿No hay una aplicación? No, te explico, sé la respuesta. No, perdón, sé la respuesta. Española que en YouTube habla mucho y ella habla que debería aplicarse la física cuántica al cerebro humano y no tanto a la informática. Es lo mismo que la hamburguesa cuántica, lo que está diciendo. No me acuerdo, me parece que es ella. Por eso le pregunto, ¿no? Me queda la duda. No, perdón, cuando hablas de este mundo que describís, es bidimensional. Todo lo que es la física científica, la electrónica, la computación, es física bidimensional. 0 y 1. El código es todo 0 y 1. O sea, energía, electricidad, pulso o no pulso. Los software, todo esto es bidimensional. 0 y 1, no hay más dimensiones. Si estamos hablando de un mundo multidimensional, lo que decís no cierro. Que le ponen ese nombre. No, yo sé. Que le ponen ese nombre, le están poniendo cuántico a cualquier cosa. Pero agarrarse a los creadores y te dicen que no. Es un supuesto teórico, pero obligado a crear mundos multidimensionales para que la fórmula cierre. Dicho por ellos, no lo digo yo, o sea, el pensamiento original de los creadores, no es mío, yo solo lo leí. O sea, no. Todo es cuántico. Es así, los humanos somos bastante bichos raros. Por eso digo cuál es el trasfondo. No es una discusión científica. Tiene que ver con el trasfondo de este mundo. ¿Existe o no existe? Cuando usted dice es humano, los humanos somos bichos raros, es un trasfondo de este mundo. ¿No es humano y mundo occidental de lo que estamos discutiendo? Porque No. A mí eso de humano, bueno, ¿qué ideología o qué idea? A mí me parece muy antropocéntrica la ciencia, los diferentes tipos de ciencias occidentales, digamos, ¿no? Por eso, esto de esta dualidad que choca, ¿no? O que es tan dialéctica, no sé cómo decirlo. No choca. Pero es que son ciencias que vienen desde Occidente, digamos. No tiene nada que ver Occidente. No tiene nada que ver Occidente. La ciencia primero no viene de Occidente. No, por supuesto que no. Perdón, escúchame. No me quiero meter en ese, no me quiero meter en ese tema porque me desvío, pero te doy un solo ejemplo. El cero es un descubrimiento hindú. Punto. No existía el cero. Para los romanos no existía el cero, para Europa no existía, para Occidente no existía el cero. El cero es una creación de un oriental, así que ni siquiera era un universitario, era un analfabeto. Esto es historia verídica, es un analfabeto que descubre el cero. No era ni siquiera occidental, así que sí, por eso no es antropomórfico, es estructura mayor. Sí, lo antropocéntrico es antropomórfico. Lo antropocéntrico, cuando ves que es antropocéntrico,
estás refiriendo que el formato mórfico tiene que ver con el origen antropocéntrico, o sea, es nuestra lectura subjetiva del universo material. Así que están unidas ambas cosas. Pero no voy por eso. Me detengo acá, Pérez, porque me falta la segunda parte. Yo sé que da para un montón, pero bueno, vamos a la cábala. ¿Qué es la cábala? La cábala es una forma, es un código de lectura de la Biblia hebrea. La Biblia hebrea tiene una condición particular, tiene un idioma particular, el hebreo. El hebreo no es simplemente un idioma, el hebreo es una fórmula matemática. Lo puedo desarrollar, pero no importa, no voy a eso. Es una fórmula matemática. Establece una relación entre letras y números específica, puntual, de modo tal que rompe con el concepto de imagen. Como lo rompe, le voy a dar un pequeño ejemplo. La división de las aguas. Históricamente el pueblo sale de Egipto, bla, 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 va huyendo de los egipcios, pero encuentran un río y detrás vuelven los egipcios a recapturarlo, y entonces de repente las aguas se abren. Y el pueblo puede cruzar en seco el río y después las aguas se vuelven a juntar y los egipcios se quedan del otro lado. ¿Está bien? Cuando yo leo que las aguas se abren, ¿cómo convierto esa frase en una imagen? Cada uno de nosotros imaginará un río, un lugar, y es probable que si materializáramos nuestras imágenes veríamos diferencias. Algunos serían parecidos, otros serían distintos. Cada cual crearía un tipo de imagen de ese acontecimiento de acuerdo a nuestra historia, nuestra memoria de recursos, o las películas que vi o lo que fuera. O sea, que entre todos nosotros el fenómeno de abrir las aguas generaría distintas formas de darle formato a esa frase, abrirse las aguas. ¿Distinto? Sí. ¿Estamos? Sí. Eso nos pasa todo el tiempo. Cuando hablo de la mesa es un concepto abstracto. Pero cuando me hablan de la mesa, yo me acordaré de la mesa de mi casa y ustedes se acordarán de la mesa de la abuela. O sea, capaz se acordarán de una mesa distinta. La imagen del concepto tiene la forma de nuestra memoria de experiencia. Entonces, cada uno de nosotros vería otra mesa. ¿Sí? Y ni hablar de la mesa de los bancos cuando vos cambias dinero, que se llama la mesa de dinero. Cuando hablamos de la mesa de dinero, ¿cómo es? Una mesa hecha de billetes. Para algunos es una mesa de billetes, para otros de madera, para otros de metal. O sea, cada uno le da a eso, al concepto mesa, una imagen propia. Por lo tanto, no tenemos coincidencia en el concepto, porque yo forzosamente le doy una imagen. Por eso en la Torá dice está prohibido adorar imágenes. Que nos queda solamente entender el código, letras, números. Allá voy. ¿Cómo se usa? Es así. Adán. Tomo el ejemplo de Adán, es el más simple que hay. Cada letra hebrea, cada letra tiene un simbolismo específico y puntual. Por lo tanto, cada nombre es la sumatoria de formas y energías que designan al objeto como una cosa específica. Por lo tanto, cuando hablo de Adán, solo, si me imagino a Adán, para uno será rubio, moreno, celeste, verde, qué sé yo, alto, gordo, flaco, cada cual imaginará. Está prohibido adorar imágenes. Entonces, ¿qué aparece? Solo... También, no es lo mismo. ¿Qué puedo hacer? Si no puedo adorar imágenes, ¿cómo puedo entender a Adán? Por lo que se llama el código de letras y números. Como cada letra tiene un significado exacto, esa es la codificación, se lo voy a explicar. Adán tiene 3 letras. Aleph, que significa el aliento de Dios, la presencia de Dios, que da vida. Dalet, la segunda letra de Adán, significa el mundo material. La tierra, lo que se llama femenino receptivo. Y la Mem,
que es la otra letra, significa, entre otras cosas, tiempo. Dios toma el barro, ¿qué es el barro? La materia y el tiempo. Y le pone su aliento. ¿Está bien? Quiere decir que Adán es, Dios toma el barro y le pone su aliento. Eso quiere decir el nombre de Adán. ¿Por qué no tiene discusión? Porque el código hebreo cabalístico dice que cada letra es esto y no es otra cosa. Entonces, cuando junto estos elementos, entiendo que el hombre, hecho del barro, se convierte en un ser porque Dios le pone vida. Eso quiere decir la palabra. Y ahí se acaba la discusión, no hay nada para discutir, porque no hay otra forma de acomodar eso de otra lectura. Para que no haya duda de cómo es esto, si yo a la palabra Adán le saco la primera letra, me queda la palabra Dam. Y Dam en hebreo es sangre. Por lo tanto, el hombre sin Dios, ¿qué es? Sangre, nada, una materia, un ser viviente y nada más. ¿Entienden la forma de codificación de un idioma para explicar un texto? Bueno, eso es como está escrito todo el texto, de punta a punta. Hay más códigos, no tienen ni idea, pero bueno, no ese es el objetivo. ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿Qué es lo primero que encontramos entre el antagonismo aparente entre la ciencia y la religión? La ciencia y la religión usan el mismo código. Entre los números, las letras y los elementos de unión, sumar, restar, porque en la enseñanza cabalística hay formato de se suma, se resta. Quiere decir, ¿qué encontramos en común lo que parece antagónico? El mismo sistema de código para que podamos entender. No sé si ustedes lo saben, pero es así. En la enseñanza religiosa judeo-cristiana, y no sé si en el Corán también, no sé Corán, entonces no opino, pero no sé si no es lo mismo. ¿Qué es lo primero? ¿No es lo primero la palabra? Alguien que sabe de cristianismo o de judaísmo, lo primero es la palabra. Dios dice y el mundo se materializa. Le aclaro que la palabra abracadabra no es una palabra, es una frase en hebreo que quiere decir yo digo y yo creo. O sea, creo, materializo. Así que, y además, para nosotros humanos, ¿cuál es el poder de la palabra? La palabra es creadora. ¿Hago magia? No vaya a matar. Quizás sí, pero no metamos en eso. Algo más simple. Yo les muestro a ustedes una piedra. ¿Está bien? Supongamos que no sabemos lo que es una piedra. No sabemos. La primera vez, o sea, muestro un objeto que es una piedra. Para que ese objeto tenga algún significado, lo tengo que describir. No, este objeto es bla, bla. Tengo que hacer una descripción. Quiere decir, hasta que yo algo desconocido no le pongo una explicación verbal, ese objeto no es nada. No existe. Cuando dicen que cuando Colón llegó a América, los indios no vieron los barcos, vos decís, ¿cómo no van a ver los barcos? Para los indios, digamos, no nos vamos a meter en eso, pero para los indios no existía el barco. Como no existía, era un objeto, pero no significaba nada. Solo cuando hubo una descripción verbal de lo que era eso, ese objeto dejó de ser un objeto para convertirse en un barco. ¿Estás entendiendo cuál es el poder de la palabra? Les muestro otro ejemplo. ¿Qué llevan al cementerio? Flores. En el judaísmo no existe, totalmente prohibido. ¿Qué se lleva en el cementerio? En el judaísmo se lleva piedra. Se ponen piedras. Piedras en el cementerio, que vas a visitar a un familiar y le pones una piedra. ¿Qué es eso? ¿Qué les muestro? Para el judaísmo, piedra viene de la palabra que combina dos nombres, padre e hijo.
Cuando yo digo piedra, estoy hablando de la unión entre el Padre, espiritual obviamente, y el Hijo, el ser humano. Por eso el concepto de piedra en la cultura judía es la presencia de la unión entre el Padre y el Hijo en forma eterna. Entonces, cuando voy al cementerio y pongo esa piedra, para el judío tiene ese significado. Le digo al alma de ese cuerpo que sigue unido a Dios eternamente. Para otra cultura ponen piedra, qué miserable, que compren flores. Pero perdón, pero para otra cultura están equivocados, ponen flores. No. Para la otra cultura es flores lo que hay que poner. Flores. ¿Qué muestro? Que hasta que un objeto cualquiera no tiene una significación, una definición por palabra, ese objeto no existe. Estar está, sí está, pero no existe para nosotros. Por eso es que la ciencia, ¿qué usa? Letras y números para explicar, sin discusión, lo que quiere explicar. Hidrógeno, agua, ¿qué es agua? H2O. H quiere decir hidrógeno, 2O. O quiere decir oxígeno. ¿Por qué 2? Porque resulta que se necesitan 2 moléculas de hidrógeno para unirse a una molécula de oxígeno. ¿Y qué se genera el agua? Cuando yo digo agua, en otro idioma no saben de lo que estoy hablando porque no es agua, será water o será en chino, japonés. Cuando yo pongo H2O, es simbolizado la esencia de eso. No importa qué idioma lo lea. Te estoy mostrando cómo la palabra codifica el sentido, el significado de las cosas. Yo en la China, en la... Sí. Entonces el origen está en la física cuántica. El punto de partida, la unión, todo es vibración. Me están llevando. Sí, yo te sigo. No, querido, el origen es si Dios existe para nosotros o no. Ese es el origen. Es lo primario. No es el sonido, está bien. No, ni el sonido es una manifestación. Si es una manifestación, no es lo originario. O sea, retrocedamos, cuando llegas al origen, ¿qué es el origen? Si Dios existe o no. A partir de ahí, hagamos lo que quiera, discutamos todo lo que quiera, pero ese es el interrogante. Ese es el mayor interrogante. Pero vos no te vas para abajo, o sea, a la unión, al proceso. No, por eso hablaste no. de la física cuántica. No me voy para abajo, porque la física cuántica, no, porque la física acaba de cambiar su concepción de aquel año, de 1900. Acaba de cambiar. Encontraron la fórmula que corrobora lo que Einstein decía y anula la otra teoría. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué estoy tratando de interrogar? ¿Cuál es el interrogante de todo esto? ¿La ciencia es antagónica de la religión? No. ¿Por qué? Porque si yo agarro toda la religión, por lo menos el manual que conozco, habrá otros manuales que digan lo mismo, qué sé yo, no me meto en lo que no conozco, lo que sé. El manual que conozco corrobora que la ciencia solamente justifica lo que está escrito en el texto. Me detengo y voy a otro punto y después, señores, qué sé yo. Voy a otro. No es tan simple, pero yo nunca soy simple. Bien. Voy a esto. Ahí está. Ah, no está acá. Bueno, no importa. Voy a tratar de recordarlo. Voy a contar una historia bíblica. Esta historia bíblica es más o menos así. En la enseñanza bíblica, en el original, crea Adán. En el origen Adán no es un ser de carne y hueso, ¿está claro? Eso es texto. Texto cabalístico, si no lo leen no está, pero está. Ya claro que está. Pero hay que leerlo bajo la codificación cabalística que cambia la forma de comprensión. Entonces ahí lo que no está puesto.
En el origen Dios creó un ser, Adán, que era un ser de luz. No tenía cuerpo físico de carne y hueso, es un ser de luz. O sea, es un ser energético. Con el tema de pasan cosas, aparece Adán y Eva, obtienen cuerpos. Aparece en el texto, les da cuerpos. Viene el tema del pecado y viene la encarnación. Descienden del Edén y vienen a la encarnación. ¿Está bien? ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Pasan muchas cosas. El Dios que yo conozco es bastante estricto. O sea, te da la chance, le da la chance. Crea seres, mucho antes que nosotros crea seres y crea seres. O sea, civilizaciones y civilizaciones que creemos que nunca existieron, pero está escrito que sí. Crea seres, le da una changui, cuando no les gusta, le pasa el trapo y empieza de vuelta. No le cuesta nada. No es un creador pleno, todo el tiempo puede crear, entonces crea un juguete, no le gusta, arranca de vuelta. Esto es una interpretación, pero es correcta. Bueno. En todo ese proceso llegamos a esta última instancia. Esta es una última instancia en el texto. Aparece y le cae simpático un humano, que se llama Abraham. Le cae simpático porque en un mundo politeísta, su papá hacía estatuas de dioses, así que más politeísta no podía ser. Él dice que no puede ser. Que solo puede haber un Dios, a Dios le cae simpático. Este muchacho y hace un arreglo con él. Esto no es en broma. Hace un arreglo con él. Y le dice que su descendencia serán sus pueblos. Dice, tendrás una descendencia enorme y serán mis siervos. Explico. Ser el pueblo elegido de Dios no es para andar de joda. Es para ser siervo obediente del Rey Dios. No es para hacer lo que uno quiere. Es para ser obediente. Bueno, realmente, hay todo un proceso. Al fin y al cabo, Abraham tiene 2 mujeres, porque este es el mundo de la dualidad. Abraham que tiene, las mujeres son la esencia perfecta del mundo material. O sea, el hombre no es la perfección de la creación es lo femenino. ¿Por qué? Porque lo femenino es el receptáculo que modela la energía ilimitada. Como el modelo es un límite, lo femenino, la energía ilimitada se ve obligado a limitarse y ahí nace la creación. ¿Nace? La creación. La energía sola no puede crear si no tiene una matriz, un molde que le dé un formato. Sí, cuando hablamos de las células madre, le explico qué son las células madre. Unas células muy particulares, están al principio. ¿Cuál es la condición de la célula madre? La célula madre no tiene formato. ¿Qué quiere decir? Que puede reproducir todas las partes del cuerpo humano, todas, nacen de la célula madre, porque la célula madre, al no tener una forma, puede convertirse en cualquier parte del cuerpo humano. Por eso se llama célula madre. Luego se produce un fenómeno de formatos y entonces las células madre se convierten en células específicas, los ojos, la piel, los órganos, bla, bla, bla. Ahí, pero en el origen no tiene formato, es capaz de hacer todo. Por eso se llaman células madre. En la creación es lo mismo. La mujer es el receptáculo que permite a la energía ilimitada de Dios crear cosas, porque le da forma. No me voy a meter mucho en esto, pero a veces es bueno que lo pesquen. ¿Llegamos hasta ahí? Sí. Por lo tanto, como la encarnación es una dualidad, ¿de qué dualidad? Barro y el aliento de Dios, lo dice en el texto, todo el tiempo lo dice. Un mundo, barro, materialidad, con una voluntad y energía perfecta de Dios y crea la vida humana. Esa es la encarnación, dualidad. Abraham tiene 2 mujeres. De las 2 mujeres nacen descendencias.
Las descendencias que nacen, las cadenas genéticas son tres. El judaísmo, el cristianismo romano y los musulmanes. Esa es la Trinidad. Los tres brazos, quieren ser el pueblo elegido de Dios. El primero fue el judaísmo. Durante una cantidad de tiempo recibió la protección. Entonces hicieron cosas y lograron. Pero como eran humanos, yo soy, funciona a palos. No importa que Dios te haya elegido. Como te da libre albedrío de sos vos o no sos vos, yo soy. No se mandaron, esto es de texto. Macana. Dios dijo, bueno, señores, los mando al exilio. Y los mandó al exilio. Y en su lugar aparecieron el pueblo romano que se convirtió en cristianismo al Mesías. ¿Está bien? En enviado. Pero ¿qué pasa? Entender el texto es difícil, pero tiene sus causas. ¿Qué observamos? De los tres pueblos, solo dos pueblos nacen del pacto de Dios con Abraham. Solo dos. El tercer pueblo es más el mundo biológico. El Islam es el mundo biológico, sin el pacto. Los dos pueblos, el romano, cristiano, y el judío, sí aceptaron el pacto. El pacto de Dios con Abraham. El pacto es, seré tu siervo. ¿Cuál es la posibilidad del siervo de hacer algo? Cero. Por su propia voluntad, cero. Si soy siervo de Dios, solo hago lo que Dios me pida. No hay otra cuestión. No es lo que los humanos hacemos, como veremos. La historia nuestra es bastante rebelde. Bueno, ¿de qué se trata? En este camino de la dualidad aparece, digamos, la historia de que los judíos crucificaron a Jesús, el Mesías, y entonces los judíos hay que eliminarlo. Bueno, parece que está vigente hace 2000 y pico de años, no importa. La pregunta ahí es, ¿está escrito o no escrito? Porque la pregunta es si Dios existe o no. Esta es la llave. Si Dios existe o no. Para cada uno de nosotros, yo no le voy a dar una definición ni mamado. Bastante lío tengo con ese problema conmigo, voy a estar enseñando a los demás, no puedo. Pero la pregunta es, ¿si Dios existe o no? ¿Por qué? Porque en el texto dice, en el texto cristiano romano dice eso, ¿no? Con Pablo. Pablo le escribe cartas a los romanos que se están convirtiendo, digamos, al cristianismo. O sea, Jesús es el Mesías, se están convirtiendo. El Imperio Romano necesita para sobrevivir algo más que el poder físico que tenía, necesita una fe. Sus dioses, los romanos eran politeístas, no funcionaban. No importa, está escrito, está claro, pero convierte a Jesús en el Dios. Y ahí vuelve a tener la fortaleza. Es hasta el punto que en el mundo cabalístico todavía el Imperio Romano domina este mundo. O sea que el concepto de tiempo es distinto. Bueno. Bien, ¿qué está en juego en todo esto? Pablo le dice a los romanos cristianos, le escribe, está en las cartas, dice así, dice, miren, dice, no crean que Dios se va a olvidar de la promesa que le hizo a su pueblo, dice el texto. No creen que se va a olvidar, o sea, los mandó al exilio y le da con el fierro, o sea, no es que los trata bien, los baila, lo cual hace 2000 años que el pueblo judío es perseguido, y si no tiene lógica, no, sí, tiene una lógica, está escrito. Todo es el plan divino. Si creo que Dios existe. Si no creo, digo no, porque la cultura, la sociedad, lo antropomórfico, la riqueza, el poder, o sea, le doy justificaciones desde lo humano. Como yo no creo en lo humano, he resuelto este conflicto. Que está escrito, por lo menos para mí está escrito. Pero le dice, no crean que se va a olvidar de la promesa que le hizo a su pueblo.
dice así. Tengan cuidado, le dice a los romanos cristianos, tengan cuidado porque Dios no se olvida de la promesa que le hizo a su pueblo originario, que fue, digamos, los judíos. Dice, Dios en el lugar de ellos le dio lugar a ustedes, para que ustedes formen parte del núcleo, le dice. Pero no crean que se va a olvidar. Traducido dice, no crean que ustedes se van a salvar si hacen macana, como hicieron el pueblo judío. Dice, no crean que se va a olvidar. O sea, cada cual tiene su tiempo, yo les doy tiempo, pero para mí si no cumplen, no cumplen, los borro y pongo otros. Eso que yo estoy diciendo está escrito. Entonces la pregunta está escrito en el texto. Lo puedo mostrar, está claro, pero bueno, hay que estar viviendo ese mundo, como yo vivo ese mundo, para mí es claro. La pregunta es esta. Esto es para mí y para todos ustedes. ¿Ustedes creen que Dios existe? No me contesten. No quiero que me contesten a mí nada, no es para mí. ¿Ustedes creen que Dios existe o no? ¿Ustedes creen que la física cuántica, como dice mi amigo, porque siempre tenemos discusiones teóricas, obviamente? ¿Usted cree que la física cuántica, el último hit de moda, acepta a Dios? ¿O es una elección humana para sentirse que es libre de hacer lo que quiere? ¿Sí? Bien. Este es un interrogante. Está escrito, claro que en la Torá está escrita la respuesta, claro que todo está escrito. Pero como toda la encarnación tiene un significado para cada uno de nosotros, uno de los significados se puede leer. ¿Por qué? Dios es generoso. ¿En qué sentido? Aunque nos conoce, nos da chance, diferentes formatos de enseñanza, no uno, yo hablo del que conozco, ¿está bien? Debe haber más de uno, pero bueno. Pero nos da las herramientas para saber, primero, que existe, segundo, que lo que Él puso en cada una de nuestras encarnaciones se cumple al instante y se puede leer sin ningún problema. Puedo leer al instante cada cosa que hace, me incluyo obviamente, yo soy igual que todos ustedes, se puede leer al instante cada cosa que hacemos, pensamos o actuamos. Está escrito, todo está escrito. Entonces acá el interrogante es, ¿puede ser que Dios exista? Solo para mí, ¿no? Que me conformo con resolver esa pregunta en mí. Pero ¿qué pasa? Aceptar eso es como la teoría de la física cuántica. O acepto según Einstein, que Dios no juega los dados, o sea que todo está escrito, o acepto al coautor que se llamaba, eso tiene nombres alemanes, holandeses, más difíciles, pero se llamaba Heisenberg. Y la teoría es la teoría de la incertidumbre, donde dice que todo está ligado al azar, y que no se puede observar solo. Cuando miro, yo creo el acontecimiento, lo fabrico el acontecimiento. Cuando no miro, el acontecimiento no existe. Esa es la teoría. Más egocéntrica, perdón, no puede ser. El colapso. Sí, ese no es de Heisenberg, es anterior. Esa es la base, una base muy anterior, que Einstein tuvo baile con eso del colapso. Eso es una parte de la teoría, que tiene que ver con los agujeros negros, el colapso. Pero es anterior a este tema. Entonces acá la